Bienvenidos a mi podcast. Aquí hablamos sin cuentos, de negocios, de visión, de crecimiento y hasta de fracasos. Todo lo que nadie te dice cuando estás en el proceso de crecimiento en un ámbito de real estate. Yo soy Alejandro López, empresario, inversionista y obsesionado con una idea: que todos podemos cambiar nuestra vida si aprendemos a pensar diferente, tomar decisiones inteligentes, rodearte de la gente correcta y ser agradecido. Aquí vas a encontrar claridad, herramientas, historias, perspectivas que te ayuden a avanzar en tu negocio, en tu inversión y en tu mentalidad. Si quieres crecer, cuestionarte y elevar tu juego, estás en el lugar correcto. Respira profundo, porque aquí empieza tu siguiente nivel. Bueno, señores, continuando con nuestro podcast, hoy tenemos una tremenda entrevista con una de las personas muy respetadas en Honduras, porque nos dio mucha alegría al pueblo hondureño. Con ustedes, el profesor Suárez. Profe, gracias por atender la invitación. Me da una tremenda alegría tenerlo acá para que nos cuente un poco de la historia, que yo creo que no hay hondureño que le tenga un aprecio fuera de serie por el logro que de hecho no se ha vuelto a repetir. Ya van 12 años, ¿no? Desde esa... 2012, sí. 12 o 14. Años. Fue en el 2014. En sí. el 2014 fue que fuimos al... Pero bueno, el trabajo se empezó antes, pero muchas gracias por estar acá y es un placer tenerlo. Así que cuéntenos un poco cómo se ha sentido. Yo agradecido con Dios. Primero, gracias por la invitación, Alejandro. Agradecido por muchas cosas. Yo creo que lo más importante en ese sentido es como que uno siempre tiene que ser consciente de dónde ha estado y qué le ha dado ese lugar donde ha estado, que le han dado la gente alrededor. Y yo le digo sinceramente, si hay un país en el cual yo me sentí bien tratado, me sentí con una calidez humana grande de toda la gente, fue Honduras. O sea que, bueno, el poder vivenciar todo eso que se vivió, que tuvimos en esa etapa de 2011 hasta el 2014 fue muy lindo. ¿Cómo se dio, profe, las conversaciones iniciales para llegar usted a Honduras? ¿Cómo fue ese proceso? A mí me llamó Javier Atala, creo que sigue siendo miembro del comité ejecutivo de la Federación y de la Comisión de Selecciones. Y lo más cómico al principio fue que, bueno, cuando me llamó me dijo que si nos podemos encontrar en Estados Unidos. Y yo le dije que en ese momento estaba tratando de sacar la visa para Estados Unidos, que pues la tenía que renovar, entonces no tenía visa en ese momento. Bueno, al final nos encontramos en Panamá. Tenemos que buscar de alguna manera encontrarnos, entonces nos encontramos en Panamá para hablar. Lo que se habló fue pues muy sencillo y muy sin nada de drama, como que había algo, buena sinergia. Ya desde el principio las conversaciones fueron fáciles. Y afortunadamente eso fue muy rápido, todas las negociaciones. Sí. Y en el proceso, profe, aquel día estábamos hablando y usted me hablaba que parte de lo que los países de nosotros terminamos sufriendo es porque la estructura del fútbol todavía no está, digamos, aquí en Estados Unidos hay mucho más organización, ¿no? Sí. ¿Qué cree usted que necesitaría Honduras, digamos, para llegar a niveles un poco más altos de lo que estamos acostumbrados a ver? Yo creo que al final todas esas situaciones, lógicamente sí, se tienen que manejar con orden, pero también, y en ese sentido uno sí tiene que ser claro, todo esto vale plata, es de dinero, ¿no? Entonces ahí es donde está como que de pronto las circunstancias que son mucho más complicadas para un país salir adelante armando una buena infraestructura. Para mí, lo más importante fue que cuando yo llegué a Honduras, creo, y lo más importante es que había un momento en el cual creo que es bueno que hoy como que se vuelva a dar eso para volver a salir adelante en Honduras. Yo tenía 3 o 4 jugadores que jugaban en Inglaterra. Había creo que 2 en Italia. Había otro por ahí que después llegó a Bélgica. Y habían 2 o 3 jugando aquí en la MLS. O sea, había como que, y sobre todo esos, incluso estaba alguien jugando por ahí en Escocia, en Escocia tal vez. Y eso pues lógicamente le daban una relativa tranquilidad, porque había en el medio, pues lógicamente la competitividad no es tan grande como cuando uno está en Europa. Yo creo que fue lo importante de Honduras en ese momento. Yo creo que un poco es eso, pues lógicamente uno sí tiene que hacer un trabajo a nivel local para poder
proyectar jugadores en medio internacional. Hoy, dentro de todas las circunstancias, uno ve que no está tan fácil eso. No es fácil. Entonces es relativamente mucho más fácil clasificar con gente que ha tenido tiene mucho más nivel y que ha estado jugando contra esos jugadores que después se encuentran con ellos en el Mundial. Eso creo que eso es vital. Sí. Pero dentro de todo hay un factor que me imagino que tiene que manejarse porque la idiosincrasia de nuestro jugador es diferente, creo yo, digamos, al jugador sudamericano, al europeo. Se sienten... Y esa parte yo vi que usted la supo manejar mucho, no solo en Honduras, sino que en las otras selecciones que ha estado, ¿verdad? Claro, es que hay una cosa que es clara en esto. Uno no puede hoy pensar por ejemplo, en el caso mío específico, yo siendo colombiano, llegar a sitios y como colombianizar ese sitio. Entonces, volverlo de alguna manera que jueguen de una manera como el colombiano. Eso es imposible hacerlo. Creo que uno debe tener esa plasticidad como para ir mirando cosas, para ir evaluando e ir uno adaptándose al medio. Lo que en determinado momento uno puede proponer como algo propio es básicamente lo que es en el fútbol, lo que es el trabajo que se va a hacer allí, el respeto que debe existir, que debe estar en todas partes, el profesionalismo, eso es una exigencia alta. Yo tuve una ventaja cuando a mí me llamaron, la primera persona que me llamó ni siquiera fue Javier Atala, la primera persona que me llamó fue Reinaldo Rueda. Reinaldo había estado en la selección, había estado en ese Mundial de Sudáfrica y él salió de la selección, tenía otras opciones, pero a él lo llamaron y le dijeron, bueno, recomiéndanos a alguien. Bueno, Reinaldo me llamó, me dice, mira, hay esta posibilidad, ¿te interesa? Yo primero se lo agradecí, confiar en alguien como para proponerle el ser el sucesor de él era muy complicado. Un caballero también, ¿no? Total, es un hombre al cual yo admiro y quiero muchísimo y aparte el respeto profundo por todo lo que él ha hecho en todas las partes donde ha estado. Bueno, yo le dije, Rey, sí, me interesa y mucho, pero hay una cosa que sí quiero en la cual me ayudes. Me dijo, ¿qué? Me dijo, yo quiero empezar a conocer al hondureño desde ya, no estando solamente allá, que es mucho más fácil, sino desde ahora, para que me digas cómo piensa el hondureño, de qué manera camina, qué cosas hace, qué le gusta, qué no le gusta, y ni siquiera es al hondureño jugador de fútbol, no, es al hondureño, el hondureño de cualquier clase, de cualquier profesión. Bueno, y empezamos esa clase desde el principio, desde ahí, empezamos a hablar, él me habló sobre... ¿Pero qué le dijo? No, me dijo cosas interesantes respecto a la forma de actuar de la gente, de cómo en determinado momento había que vivir en unas circunstancias a veces entre el pesimismo y el optimismo que se manejaba allí, ese sub y baja. Uno también tenía que estar pensando en eso. Hay veces en que uno decía, la forma de pensar del hondureño es... A veces, bueno, como que en determinado momento uno tendría que estar mirándole cuál es la opción que tiene para manejar determinadas circunstancias que se den. Hay veces una muy mala, puede uno aprovecharse de esa situación, pero hay veces esa muy mala uno la puede dejar de ladito, como que decir, ay, no, que no puedo por ahí, más bien esquivo esa circunstancia. Bueno, un poco es eso lo que determinadamente tenía que estar mirando. ¿Cómo manejar eso, ese pensamiento? Hay veces ese pesimismo tan grande hay que saberlo manejar y cómo cambiarlo de alguna manera o cómo adaptarse también. Sí, esas son las cosas en determinado momento que son muy generales y en las cuales uno tendría que estar mirando. Y después ya me habló sobre los jugadores, los grandes, los capos, y me habló sobre algunas posibilidades de algunos muchachos jóvenes en los cuales uno podía ir mirando a futuro inmediato para ir haciendo una variante, o al menos si había necesidad de hacer algunas transiciones de algunos jugadores, pues lógicamente era mucho más fácil. Y él, en ese sentido, él fue alguien que me guió y bastante. Eso me imagino que pasó factura en el éxito del proyecto, porque se ha de haber sentido como una continuidad. No una continuidad, pero... Sí, pero es así.
pasar la batuta de uno al otro, ¿no? No, claro. Y creo que eso es lo más importante de uno como entrenador. Uno no puede llegar y el que haya estado antes, descartar todo lo que hizo él. Es una de las cosas más tontas que un entrenador puede hacer. Yo creo que uno debe estar tomando cosas. Afortunadamente, en ese sentido, pues había un pensamiento muy parecido. Teníamos Reinaldo y yo. Lógicamente había una afinidad, somos del mismo país. Era mucho más fácil la conversación con él, pero también era la apertura mía. Decir, bueno, esto que has hecho es importante y lo voy a continuar. ¿De qué manera? De pronto un poquito a mi modo, pero lógicamente no voy a dejar cosas de lado que fueron importantes y por esa razón se pudo llegar a lo que se llegó. Los que él tuvo en determinado momento, hubo una gran mayoría que hubo una continuidad en el trabajo. Por eso se pudo lograr esa clasificación otra vez. Que añoramos. Añoramos mucho. Profe, ¿y hay algunas partes del proceso? Porque, bueno, obviamente está el propósito final, pero en el proceso me imagino que hay puntos que uno dice, después de esto, sí hay probabilidades. Y va escalando en el proyecto y viendo que la meta es alcanzable. ¿Hay algunas anécdotas que usted fue viendo en el proceso? ¿Algún partido, alguna situación, alguna concentración donde este grupo vale la pena? Hay dos casos específicos, hay un montón y muy buenos para contar, pero por ejemplo hay dos que son para mí importantísimos. Una fue la posibilidad, uno tiene que a veces aprovechar cosas que en determinado momento pueden parecer como medio al contrario, al revés. Yo recuerdo que para el 2012, llegué en el 2011. En el 2012 había una clasificación a una olimpiada, el preolímpico. ¿No? Había un preolímpico que en principio había una fase que se hacía, que se hizo en Honduras y nombramos a un cuerpo técnico en el cual estaba mi asistente técnico, mi preparador físico y había un asistente que era hondureño. Y esa fase se pasó al principio, pero mi asistente técnico en principio como que puso determinadas situaciones que no le gustaron y entonces él como que vio que no era bueno estar con la selección en ese momento, la preolímpica, la preolímpica, sí. Y que él también iba a dejar un paso al costado y que otro lo tomara. Pues lógicamente el que tenía que tomar la decisión de quién iba a ser ese nuevo entrenador era yo. Yo había visto esa selección y a mí me gustaba. Y no estaba muy de acuerdo con que esas circunstancias las cuales decía mi asistente técnico fueran válidas. Yo le dije, si tenés algún problema, listo, acepto, pero yo no voy a nombrar técnico, o me voy a nombrar como técnico yo. Él me miró, me dice, ¿en serio? Si me va a nombrar como técnico, si quieres estar como asistente técnico, lo respetaré, si no, listo, Jorge estará conmigo. Bueno, en efecto, él se hizo a un lado, entonces yo me autonombré técnico de esa selección olímpica. Clasificamos. Metiéndose más presión. Claro, pero había un buen grupo y clasificamos a la Olimpiada de Londres. Cuando se clasificó había la posibilidad de nombrar a 3 jugadores que tuvieran más de 23 años. Yo llamé a Minor, a Jerry Benson y al chino. ¿Cómo se llama el chino? No me acuerdo ahorita el nombre. Yo ya tengo 66 años y ya la memoria es terrible. Pero entonces ellos fueron a la Olimpiada con nosotros y hicimos una Olimpiada espectacular. Le ganamos a España 1-0, que España era el candidato número 1 para ganar la Olimpiada. Era un equipo increíble y le ganamos 1-0. Después jugamos contra Japón, empatamos. Después creo que un equipo africano, si mal no estoy, que le habíamos ganado. Bueno, jugamos la siguiente ronda contra Brasil y perdimos 3-2. Y de alguna manera nosotros ese partido lo jugamos tan bien que casi que era la sensación de que habíamos ganado. Que era algo que nosotros merecíamos. En lugar de que llegara a Brasil a la final, contra México teníamos que ser nosotros. De ahí salieron un montón de chicos que después fueron a la selección de mayores. Entonces ya era trabajar sobre una base ya grande, de los grandes, pero con estos muchachos, con esta gente joven que estuve ahí, estuve ayudándonos. Ese es algo importante para uno, una circunstancia de que ya va haciendo cosas hacia futuro, ¿no? Es cuando uno después se vaya. Y la otra es
creo que, y lo más importante, a veces uno puede sacar un montón de cosas de una mentira piadosa. Uno puede sacar cosas como no si fuera un paliativo, pero sí algo diferente. Nosotros cuando íbamos a jugar contra México en el Azteca, nos concentramos en los días previos, fueron 10 días creo antes del partido, nos concentramos en Fort Lauderdale, Aquí. en Fort Lauderdale, muy cerca de acá del estudio, en Plantation. Sí, sí. En Plantation. Aquí cerca. Aquí Un nomás. Así, sí. Holiday Inn, creo que. Era un Era un holiday, Holiday Inn, ajá. ya no es. Pero sí, aquí nomás, yo creo que está a 5 minutos de acá. Ujú. Y nosotros, bueno, un día, antes de venir acá, el médico me dijo algo sobre la situación de la altura y todas estas cuestiones. Y él me dijo, yo tengo un paliativo, algo que nos puede mejorar, pero un poquitico nomás, y es las cámaras hiperbáricas. Y entonces me dice, y yo sé que en Fort Lauderdale podemos conseguir ir a un sitio donde hay lugares, unas cámaras, unos sitios donde los jugadores van a unas cámaras hiperbáricas y hacen sesiones de 1 hora. Es un oxígeno pues como mucho más concentrado y todas estas cuestiones, lo que se hacen ahí. Y eso puede ayudar a que la altura sea menos complicado para el jugador. Yo le dije, pero eso sí tiene un asidero científico. Sí, lógicamente que es una cuestión que te va a ayudar, pero no vamos a dar 3 o 4 sesiones de cámara hiperbárica y eso va a servir, pero tampoco va a servir de mucho. Pero lógicamente sí, va a ser algo que te va a ayudar. Bueno, la venta de esa idea fue diferente. Nosotros hacemos esto y no vamos a sentir absolutamente nada de los efectos de la altura. Creían que esa situación de esas sesiones los iban a poner a que México, su altura no era el enemigo. El único enemigo iba a ser el equipo que Los iban a 11. enfrentar, los 11 que iban a enfrentar. Bueno, el Aztecaso salió de una mentira piadosa, un poquitico. No, pero eso no, pero es el mínimo, ¿no? Es un Sí, 1%. El resto es, el 99% es todo lo que esos muchachos hicieron para jugar bien ese partido. Sí. Se empezó perdiendo, después se ganó 2-1, y se ganó bien. Entonces, desde ahí en adelante, ya uno decía, el camino es este. Y el último es muy lindo. Incluso hace poco me encontré esa foto una foto. Yo tenía un asistente en la parte mental, se llamaba Abner Molina. Él trabajaba en la cervecería en ese tiempo. Y pues él siempre buscaba de alguna manera hacer algo para ayudarle al grupo en la parte de motivación. Entonces, él me preguntaba cosas, me decía, bueno, y entonces un día él se craneó una idea muy linda. Y la mandó a hacer. Me dijo, yo necesito, y lo puedo hacer por medio de la cervecería. La cervecería en ese tiempo, creo que todavía nos patrocinaba a nosotros. Y entonces mandar a hacer un afiche inmensamente grande con fotos de todas las familias de los jugadores, ya sea los hijos, o el papá, la mamá, la esposa, los hermanos, y haciendo en esa foto haciendo algo como para decirle, Vas bien. vas bien, vamos, esta es. Dando ánimo. Exacto. Entonces, era solamente fotos y arriba algo, los que estamos contigo siempre, así, ¿no? Y eso se colocó en el camerino cuando llegamos al estadio. Ya en el camerino ya estaba hecho, era una pared inmensamente grande. Y creo que también tengo un video sobre eso, cuando los jugadores llegan y lo primero que se encuentran es esa foto, ese mural. Y entonces ellos buscan, wow, ay, mira, mi papá, mi mamá, la alegría de ellos. Eso fue antes del partido contra Costa Rica en Honduras. Ganamos 1-0. Nosotros ganamos ese partido y ya estábamos casi que seguros clasificados. Ya era después ir a empatar en Jamaica, creo que sí. Y recuerdo que primero eso los motivó de una manera tal que era, aquí no nos gana absolutamente nadie. Desde antes del partido Raro. ya la gente sentía así. Bueno, fue tanto eso que ellos se llevaron ese mural, esa foto, se la llevaron para Jamaica, y ahí cuando ya se clasificó al Mundial, Wow. hay una foto de ellos celebrando, pero siempre con los que siempre han estado con ellos. Vive uno o tiene uno que ser consciente de algo. El fútbol y todo en la vida no se maneja por solamente capacidad, profesionalismo,
el saber ser o el tener mucha técnica o ser muy inteligente tácticamente. Esto es mucha emoción. Y uno tiene que ser muy inteligente para manejar esas emociones. Bueno, nosotros lo hicimos y tuvimos gente al lado, gente hondureña muy inteligente que nos manejó, el médico de la selección cuando nos ayudó en esa situación de la cámara hiperbárica, Abner Molina, que nos ayudó en esa situación de cómo ellos se pueden sentir fuertes. O sea que esas son cosas increíbles. Y en ese sentido, ya uno era consciente de que sí se podía conseguir muchas cosas. En el proceso, profe, aparte de los jugadores, obviamente, usted va necesitando un equipo que trabaje del lado suyo. ¿Encontró en Honduras ese respaldo de gente de Honduras que le dio el apoyo? ¿Cómo fue esa parte de ir contratando? Porque sí, está el preparador físico y 2 que 3 que probablemente usted le tocó traer, pero después el equipo se tiene que formar con gente local. Claro, ¿no? Empezando desde los utileros. Del utilero de Manisuazo, por ejemplo. Maniera la vida del equipo. Si hay algo bueno, el grupo estaba callado, el grupo no decía nada, era porque alguien faltaba. El que faltaba era Maní, por ejemplo. Y el entrenador de arqueros era hondureño, el otro asistente, Jorge, también era, pues, lógicamente, del medio. Yo tuve mucha gente a mi alrededor de Honduras, y eso fue lo más importante, fueron leales a todo lo que nosotros queríamos. Eso es vital. Se hizo una buena amistad con ellos, todavía la tengo, todavía nos conversamos. Con Marcelo Escalecelo cada rato estamos charlando, que fue mi entrenador de arqueros. Con toda la gente lo hago sin ningún lío, y eso me parece que fue buenísimo. O sea, que se armó un buen grupo. Lo importante en ese sentido es que haya todo como una disposición, un ánimo, un respeto, pero de los dos lados. Yo respetaba todo el trabajo de la gente, de todos los que estaban haciendo cada uno de los muchachos, y ellos también me respetaron a mí todo lo que yo quería hacer. O sea que hubo una muy buena sinergia, muy buena comunidad. Y casualmente en el último proceso pues no nos fue muy bien en Honduras, y por ahí se escuchó que un poco se sintieron, la camada vieja de jugadores no conectaron con la camada nueva. Pero yo me acuerdo que en ese entonces ya prácticamente los ex jugadores como Pavón siempre mantenían comunicación. Esa parte, ¿cómo la manejó? De los exes con los que estaban. Es bueno. Otra anécdota bonita que creo que es importante tenerlo en cuenta es cuando se dio lo de la Olimpiada, cuando yo llevé a los 3 grandes. Yo decía, bueno, estos 3 muchachos pues, lógicamente van a ser importantes como jugadores, ¿no? El caso de Minor, el caso de Jerry, y todavía se me sigue olvidando el caso del Chino. Ay, Dios mío. El Chino. Todavía está jugando en la Claro, selección. Todavía está el que después jugó mucho en Estados Unidos, pero ay, Dios mío. Najar. Andy Najar. No es Andy Najar. Andy estuvo en el preolímpico, pero en la Olimpiada estuvo Andy, pero estuvo como de los 23, era un muchachito muy joven, por eso está todavía hoy rindiendo. Bueno, en el transcurso, ojalá nos demoramos 3 o 4 horas para ver si me acuerdo de jugar. Pero una anécdota linda fue lo que determinadamente yo sabía que podían hacer ellos dentro del grupo. ¿De qué manera? Entonces yo había conversado un día con Minor y le pregunté cómo había sido su adaptación al medio a Inglaterra. Y me la contó. Y me dijo lo que él vivió en determinado momento. Él llegó en un 20 de diciembre, algo así. Llegó desde Honduras a Inglaterra, al frío total, completo, a probar un montón de cosas nuevas, diferentes, hasta la misma situación de idioma y todas esas cuestiones, y lógicamente él se sentía supremamente mal. Él tuvo una experiencia con un jugador ecuatoriano que también había tenido yo en ese momento, cuando él llegó al Wigan. Fue Antonio Valencia. Antonio Valencia lo recibió, lo apapachó, le dijo, venga para acá, en mi casa, Pero él decía, me contaba la historia, que era un frío tan tremendo que él decía, ya que me tengo que ir, ya no puedo, no aguanto absolutamente nada. Sin embargo, hubo gente que lo apoyó, gente que lo trajo y lo fue llevando a adaptarse. Y estuvo ahí, pero se la aguantó toda. Me contaba todos los sufrimientos que tuvo. Me contó, por ejemplo, el día casi como el día que lo querían probar de verdad
para jugar en el equipo. El debut de él fue contra el Manchester United y fue marcando a Cristiano Ronaldo. Ese día Cristiano Ronaldo no hizo gol, ese día fue absolutamente, estuvo bien marcado por Maynor y desde ahí ya se ganó un puesto en el equipo y de ahí no volvió a salir hasta cuando quiso. ¿Sí? Entonces esa historia, contar esa historia, y él contándola a los jugadores ahí en Inglaterra, él contando, me pasó esto, aquello y lo otro, es más importante que incluso lo que él puede hacer como futbolista jugando en la cancha. Entonces él contó esa historia y él, pues casi como les dijo, ustedes también pueden, ustedes pueden hacer lo que quieran. La cuestión es que tengan en determinado momento, cuando está en el momento complicado, difícil, sepan aguantar e irse para adelante. Porque yo en un momento casi que no aguanté, pero alguien me ayudó y sin embargo después saqué la cabeza. Pues esas son las cosas más importantes y eso se necesita armar en un grupo de fútbol. Uno sabe que hay unos que están saliendo y hay otros que están entrando. Entonces necesita que esos que estén saliendo no vivan de su ego, sino que vivan más de una situación de, bueno, soy completamente consciente de que hay momentos en los cuales, así como yo empecé y hubo gente que me abrió las puertas, hay momentos en que yo tengo que abrir una puerta. Esos son los clases de jugadores indispensables, son los valiosos para uno como entrenador. ¿Cómo identificar eso, profe? Porque también el proceso del entrenador puede ser poco el tiempo que tenga para identificar esos líderes dentro del equipo, porque los procesos, o sea, desde el día 1 ya prácticamente su puesto está a la disposición, porque es en base a resultados. Sí, es cierto, pero eso ya es una cuestión como más de experiencias vividas y de pronto uno ya con la sola conversación que tenga con algún jugador ya sabe cómo es él. Hay veces en que uno en determinado momento sí, uno no sabe decir, bueno, por qué razón, pero sí uno sí sabe que hay algo. Hay un jugador que te da como buenas sensaciones, hay otros que no también. Y también son necesarios. Hay unos que sí. Eso es lo más complicado. Es cómo saber, voy a decir una palabra medio complicada y difícil, pero que también debe ser, es consciente uno, es manipular un poco eso. Hay jugadores que pueden ser no lo mejor en liderazgo, pero son muy importantes, por ejemplo, en lo futbolístico. Y son tan importantes que de pronto uno puede aguantarse esa toxicidad que puede manejar. Pero saberlo manejar, ¿sí? Saber llevarlo, saber traerlo para el lado de uno, todas esas cuestiones. O sea que eso, hay que manejar un montón de cosas porque no es solamente no hay una clase de liderazgo, hay varias clases de liderazgo. Hay un liderazgo no sé, del que va para adelante, del que grita y el que mete un tipo, no sé, Bernardes, por ejemplo. Alguien que imponía y apretaba dientes y ya no más. Pero de pronto Bernardes hablando, no. Gritando sí, pero hablando. Pero había otro, por ejemplo, que podía decir cosas mesuradas que también servían. Entonces, yo a Bernardes lo utilizaba para una cosa, a otro lo utilizaba para otra cosa. Eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, pero yo creo que uno necesita varias clases. Dentro de la capacidad futbolística, había unos que eran inmensamente buenos, por ejemplo, definiendo, Jerry Benson. Pero, por ejemplo, estaba Carlo Costly. Carlo Costly se imponía de otra manera, ¿sí? Y hacía goles de otra manera. Entonces eran dos centros delanteros diferentes, pero que uno sabía de qué manera utilizarlos. Y qué clase de liderazgo tenía Carlo, qué clase de liderazgo tenía Jerry. Jerry callado, tranquilo. Carlo, así medio, de los que era totalmente convencido de que él cogía y comía y mataba y comía del muerto, sin ningún problema. O sea, y esa clase de cosas hay que saberlas manejar. Y dentro del grupo, profe, porque Carlo Costly es un personaje, ¿cuál era la interactuación de él dentro del grupo? No a la hora del partido, sino que en el grupo, ¿cómo interactuaba él con el grupo? No, bien. Y en ese sentido creo que eso es bueno tener en cuenta. Por ejemplo, Carlo tenía como algo por dentro, una rabiecita porque él no había estado en el Mundial pasado. En el Mundial de Sudáfrica él no estuvo hasta las puertas. De pronto ahí cuando ya iba, le cerraron las puertas. Entonces tenía como esa situación de que quería estar en un Mundial. Entonces, bueno, era aprovechar eso. Pero era un hombre muy sincero para decir las cosas, las decía sin ningún problema, pero las decía con coherencia. Entonces, la gente que pueda ser demasiado sincera, pero que diga las cosas que sean entendibles y que se puedan entender como algo que va para que el grupo funcione bien, no hay ningún lío, no hay ningún problema.
O sea que esas son las cosas que uno también tiene que saber manejar. Profe, ¿y qué detectó usted del jugador hondureño? O sea, ¿qué cosas, digamos, para los próximos entrenadores o para los próximos dirigentes que van a continuar, qué pudiéramos explotar un poco más del jugador hondureño que nos pueda servir para acercarnos a los logros? Bueno, si hay algo que yo vi que era muy fácil de hacer, era que el jugador era muy aplicado en la parte táctica. O sea, que, por ejemplo, para hacer ciertos ejercicios donde en determinado momento había que hacer algunas labores, las conseguían hacer fácil. Entonces había ciertas cosas que repetíamos mucho, bueno, en la parte defensiva, en la parte de ataque, y hacíamos algo para el partido, íbamos a hacer esto, y después lo aplicaban fácilmente. Una cosa sí existía, a veces lo olvidaban muy rápidamente, entonces había que seguir metido en eso y volver a encontrar. Mira lo que trabajamos esta semana, uno no lo puede dejar como sentado de que lo que se trabajó hace 2 meses no sirva para ahora. Bueno, un poco lo que se trabajó hace 2 meses también había que trabajarlo ahora para que ellos se dieran cuenta de que había que hacerlo. Pero aplicación táctica grandísima. Y lo otro era la exuberancia física, era muy buena. Cuando uno encontraba enfrentar a un hondureño no era fácil para ninguno. Aún enfrentando a la gente, a los equipos de las islas, me parecía, y era fácil hacerlo. Y la capacidad que en ese momento tenía en la parte técnica era bastante buena. O sea que técnica hay, la parte física hay, después es saber que la parte táctica hay que constantemente trabajarla. Profe, y otra cosa, en el proceso llega usted, obviamente es la cabeza de la selección, pero prácticamente tiene 10 entrenadores, 10 equipos atrás. Bueno, no sé, ahora creo que son más, pero hay todo un batallón de equipos que quieren llevar a la selección, cada uno empujando por sus intereses. Esa interactuación entre el seleccionador y los equipos, ¿cómo le fue a usted y de qué manera incluso se pudiera trabajar para que eso mejore? Esa es una muy buena pregunta en la cual uno sí como entrenador tiene que ser muy abierto a todo. Yo creo que uno como entrenador no puede llegar a, bueno, como el rey por ahí solito en que, bueno, yo hago mis cosas y absolutamente lo demás como que no valga la pena. No vale la pena, no, al revés. Yo lo primero que hice cuando llegué a Honduras fue ir a visitar a cada entrenador en su sitio, en su cancha, en su estadio, donde entrenaba. Y lo primero que le decía yo, mire, profe, yo quiero que usted sea un asistente mío, otro asistente. Quiero que usted me ayude en todo esto. Estamos todos buscando de alguna manera que esto salga adelante. Si le va bien a la selección, muy seguramente a todos nos va a ir bien. Van a hablar bien de Honduras, van a hablar bien de los entrenadores. O sea, que yo creo que eso es importante que tengan en cuenta. Y después, los jugadores, yo no los veo casi. Pues yo solamente los veo cada vez que voy a ver un partido de tal con cual, Maratón Olimpia, entonces los veo, pero no, por ejemplo, yo no estoy en el entrenamiento, no estoy en el día a día con ellos, que a veces es más importante eso que cualquier cosa. La única persona que sabe de cuál es el mejor momento de alguien es usted como entrenador. Yo necesito que me lo diga. Entonces, aquí tiene mi número telefónico, estamos hablando siempre, constantemente. Si hay algo que en realidad me tiene que informar, sobre todo lo bueno, de pronto también lo malo, pero sobre todo lo bueno, vean, profe, le habla tal persona, tal técnico. Ah, sí, profe, ¿cómo está? Ya, póngale cuidado a este muchacho. Este muchacho está funcionando bien, lo veo bien, mírelo más. Yo le ponía un poquito más de cuidado, porque ahí había alguien que estaba cerca de él que tenía mucho más formas asertivas para decir las cosas, no él simplemente un entrenador que está por fuera y que entrena con los muchachos cada 2 o 3 meses, que es lo que desafortunadamente hacemos nosotros. O, bueno, son circunstancias que se dan. Entonces yo creo que esa situación de la relación que uno tiene con todos los entrenadores es necesario, es vital. Y creo que eso fue una cosa buena en el caso específico mío. Yo iba mucho a los entrenamientos de los equipos. En aquel entonces, profe, ¿con quién de esos tiene alguna recolección de con quién de los entrenadores o de qué equipo era como que más la conexión? No, con todos. Con ¿no? todo. Yo iba mucho, pues lógicamente iba mucho más a los equipos de San Pedro, a los equipos de Tegucigalpa, era mucho más fácil, pero iba a todas partes. O sea que, y en todas partes me abrieron la puerta sin ningún problema, no tuve ninguna, así como, y bueno, ay no, como que yo no quiero ir allá, no. Había un buen ambiente, si había un buen ambiente, se creó por parte de ellos, yo también estaba abierto, o sea que me parece que en ese sentido era muy fácil. Yo iba a todas las partes donde fui, siempre me abrieron las puertas, no había ningún problema.
En el camerino conversaba con los entrenadores, no solamente con los entrenadores, con los preparadores físicos, con los asistentes. Bien, bastante bien. Eso creo que Incluso con los directivos, porque ahí el no, es directivo que es... desde ahí empezó la cosa. Desde ahí, yo creo que uno, cuando me habló de los asistentes de hondureños, creo que yo también cometí el error, o al menos olvidar a la gente que hizo muchas cosas por mí, empezando por Javier Atala. Javier Atala, toda la gente de Olimpia, por ejemplo, todos me ayudaron bastante cuando estaba con la gente de Maratón, pero bien, me atendían espectacular y todo el mundo estaba buscando que nos fuera bien. Yo cuando iba a ver a jugar al Real España me sentaba con Mateo a hablar de fútbol y hablar un montón con Mateo Gibrín y éramos como si fuéramos dos hinchas o más, pero entonces había una buena conexión con todo el mundo. O sea, en ese sentido, sí, yo tuve mucho apoyo de todos los dirigentes. Ellos también fueron muy buenos asistentes míos, me ayudaron bastante, pero muchísimo. Cuando la primera reunión con la gente de la empresa que nos da las camisetas, pues cuando yo, por ejemplo, fui a España, fui con Mario, porque para de alguna manera tener una primera conexión con ellos para ver qué necesitamos todos nosotros de Joma. Entonces, todo el mundo estaba como muy abierto a todas las cosas que el grupo quería. Yo creo que lo más importante fue eso, de que ahí hubo algo que todo el mundo estaba peleando, buscando de alguna manera conseguir el mismo objetivo. No había alguien como que decía, porque hay veces, hay momentos en los cuales hay peleas internas tan grandes que de pronto hasta lo menos importante es el objetivo, sino el yo salir adelante. En este sentido, lo de Honduras fue muy bueno en ese sentido. Muchos de los aficionados creen, claro, porque al final pues la mayoría de jugadores de la selección terminan saliendo ya sea del Olimpia, del Maratón, del España, del Motagua, y creen que tal vez los directivos le imponen al seleccionador. Díganos un poco, desmiéntame, para que la gente vea, porque bueno, yo lo viví, mi papá fue directivo del España por muchos años, estuve muy cerca de Ernesto Luzardo en su momento, y el entrenador era bien celoso con eso. No le gustaba ni que, o sea, que le va a jugar tal de titular. Eso, yo me acuerdo que Lito le decía a mi papá, no, Paulito, eso no lo toca, esa es mi parte. Entonces, me parece a mí que siempre los entrenadores, esa es parte de su característica, saber hasta dónde dar, pero en algún momento le dicen al directivo hasta aquí, y el directivo reacciona. Pues, como aficionado uno quiere ver, yo quería ver a Pavón siempre de titular, ¿verdad? Pero el aficionado cree que el directivo le puede imponer al entrenador. Y creo que ahí donde está como que la clave de eso. A mí, afortunadamente, como que nunca, en ninguna parte de donde he estado, me han propuesto esa clase de cosas, de que haya, bueno, profe, póngame aquel. Afortunadamente no he tenido que vivir con esas circunstancias porque sería complicadísimo decir, no quiero. Aparte, pues, yo creo que si uno debe sentar las bases como para eso. Bueno, el día que yo decida alguna situación, pues ese va a ser mi equipo, mi selección. Pues, así como yo puedo escuchar a mucha gente, pues tomaré decisiones, pero más con mi gusto que con lo de los demás. Absolutamente no. Lo que yo en determinado momento les decía a la gente es, vean, yo quiero irme si me tengo que ir por mis equivocaciones, no porque tenga que tomar decisiones de alguien otro y que me vaya mal, entonces me equivoco porque le hice caso a alguien por las equivocaciones de los demás, ¿no? Entonces yo afronto mis culpas, afronto pues las responsabilidades, yo creo que son de muchos, pero las consecuencias uno las asume. Pero que se asuman las consecuencias por decisiones propias, no por los demás. Y eso, afortunadamente, también me lo respetaron. ¿Y qué cosas ve usted, profe? ¿Qué recomendaciones pudiéramos tener para el fútbol hondureño para mejorar? ¿O qué cosas, seguro que vio la eliminatoria anterior, pasa únicamente por el proceso o también la materia prima determina mucho el éxito del proceso? Pero es que la materia prima, yo creo que todo eso va unido, ¿no? Es que si hay una buena materia prima y si no hay un proceso, de nada vale tener una buena materia prima, porque no haces el trabajo necesario. Y ahí es donde está como que la clave de todo esto. No es, yo creo que el futbolista, sobre todo el que yo conozco de Honduras, tiene las calidades necesarias como para hacer
hacer un buen trabajo y responder como ha respondido y mucho. Es que uno jugar donde jugó Minor, o donde jugó Pavón, o donde jugaron toda esta gente, pues sí, bueno, es porque hay. Entonces creo que lo uno va con lo otro, pero es cierto que es necesario. Hablar hoy de procesos es complicado, es difícil. ¿Por qué razón? Porque el fútbol es demasiado inmediato hoy, es inmediatista, pide resultados ya, y de la única manera que se puede pensar en que uno consigue ser bien nombrado es porque ganó ya, pero hay otras cosas que están alrededor en las cuales se tiene que trabajar bien, y en ese sentido son los clubes son los que tienen que hacer algo, un desarrollo de divisiones menores que lleven poco a poco a conseguir cosas. O sea que yo creo que la materia prima sigue existiendo y bien. Después me pregunto, y hay veces en que digo, bueno, ¿cómo se está trabajando a nivel de divisiones menores eso? Y lo otro es, ¿la infraestructura en los clubes está bien o está mal? En ese sentido yo me lo pongo como interrogante porque no lo conozco, no lo veo. Hay veces uno como que dice, bueno, yo he visto partidos, me pongo a ver el partido de Honduras, y hay veces veo las canchas y yo, no me gustan las canchas. Y hay veces veo el público, muy poquito público. Dice, algo no está bien, algo falta. Yo recuerdo pues cuando había los llenos en el estadio de Tegus, cuando jugaba Olimpia, había un montón de gente. Yo hoy veo como que esa situación es diferente, pero lo veo sentado en un mueble, en un mullido mueble, entonces de pronto digo cualquier cosa que puede que no sea cierta. Pero lo que noto en eso es, no me gusta la cancha, algo, y no me gusta como el ambiente, no hay muy poquita gente, algo hay. Algo falta. Algo hay. Pues pero que lógicamente yo no puedo decir absolutamente nada porque, bueno, desgraciadamente hace mucho tiempo no he vuelto por allí, pero hay algo que como que no está funcionando de la mejor manera. Bueno, es importante saber de una persona que ha sido un domador de líderes, ¿no? El profe, muy respetado, o sea, en el ámbito del fútbol se le conoce como un caballero, y eso me imagino que le ha dado la pauta para poder continuar en todos lados y dejar las puertas abiertas. ¿Dónde está ahora el profe actualmente? Yo estoy como en una canción. No soy de aquí ni soy de allá, estoy volteando por un lado y por el otro. Yo terminé hace algún tiempo, hace más o menos 6 meses, un trabajo en un equipo de Colombia llamado el Deportivo Pereira. Y desde ahí, pues básicamente estoy descansando, revitalizándome, escribiendo mucho, aprendiendo un montón de cosas. Hay un montón de frases y un montón de cosas que hoy en determinado momento se manejan en el fútbol que son tan distintas a las que uno manejaba, y uno de tener como la responsabilidad de mirar cosas. Es diferente el fútbol de hoy al que, por ejemplo, se jugaba hace 12 años cuando estuve en Honduras. Si el entrenamiento que yo hacía en esa época la hago hoy, estoy perdido. Totalmente perdido. Es totalmente diferente los entrenamientos que se hacen hoy. Pues son mucho más veloces, de pronto hasta con otras palabras y otras frases que de pronto pueden generar lo mismo que uno en determinado momento hacía, pero es con otras velocidades y incluso hasta la conversación con los mismos jugadores es distinta. Yo me imagino, por ejemplo, conversando, no sé si habrá, por ejemplo, alguien como Wilson Palacios, por alguien que tenga esa tranquilidad y serenidad para no solamente jugar, sino para afrontar un entrenamiento o un compromiso como lo que él tenía cuando jugaba en Inglaterra o como cuando estuvo en la selección. Son otra clase de compromisos. En esa época, por ejemplo, no había tanta exposición a todos estos medios. Hoy cada uno de esos muchachos tiene, bueno, todas las plataformas que hay. Entonces es diferente también hasta una conversación que uno tiene con ellos. La comunicación puede ser hasta distinta. Desgraciadamente a veces, a veces uno tiene que hacer grupos de chat para mandarle un mensaje a alguien que esté al lado mío, pero lo tengo que escribir para poder, incluso hasta los trabajos tácticos. Entonces, si quieres tomar la atención de ese jugador, no se la muestres en un tablero, muéstraselo en un chat. Yo quiero que hagas esto. Entonces, otras formas de comunicación. Entonces, sí. Es distinto, totalmente distinto. Y uno tiene que, hablamos de plasticidad cuando empezamos esta charla, también tiene que existir eso. El técnico tiene que ser plástico en eso, tiene que saberse moldear incluso hasta para la conversación. La atención, por ejemplo, hoy, la atención de un muchacho, las charlas técnicas, por ejemplo, uno podía hacer antes, y lo hacían, a veces nosotros nos aburrían con charlas técnicas de 1 hora y media, 2 horas, nos mostraban un video de un partido.
Hoy, si haces eso, el jugador se te duerme o se enloquece absolutamente. Entonces tienes que hacer charlas que duran 10, 15 minutos, máximo 20, y en esos 20 minutos atraer toda la atención, porque en el minuto 21 ya se perdió, absolutamente, se perdió. Entonces todas esas cosas Hay que hay estar hay que actualizándose. estar metido en todo. Entonces, entonces es lo que estoy buscando hacer, estudiando mucho, leyendo mucho, escribiendo. Esa es la que menos hago, que es la que más me da como rabia, porque tengo ahí un montón de cosas. Por ejemplo, la historia esta de Minor la tengo que escribir como si fuese un buen relato para que quede para la historia de un nuevo entrenador o un nuevo jugador. Esa historia la tengo que contar. Esas cosas son las que estoy haciendo ahora. Profe, pues aprovechenos a contar alguna otra historia buena de la estadía de Honduras. Bueno, las estadías de Honduras son espectaculares, Iván. Primero, y tengo que decir algo porque es un buen comercial. Si hay algún lugar donde quiero volver de Honduras, es a Roatán. O sea, increíble. Yo lo que cuando vivía allá y cuando fui a Roatán, cuando conocí a Roatán, yo, wow, esto es una cosa increíble. Esto es estar en un paraíso, en un mundo ajeno a nosotros, porque era hermoso. O sea, que lo primero que quiero hacer es volver a Roatán. Me acuerdo de una historia de esas que son hasta muy cómicas. Cuando nosotros en la fase previa en ese tiempo era hexagonal, sí, creo que era hexagonal. Nosotros jugamos un cuadrangular y en el juego jugamos contra Cuba, en Cuba. Y ahí ganamos, creo que 3-1 o 3-0, si mal no estoy, ¿no? Entonces ya regresábamos a jugar contra Cuba en Honduras y recuerdo que ganamos de milagro, ganamos 1-0 con gol de Carlos, creo que lo hizo. Por ahí no sé, o Jerry, no sé. Era Carlos o Jerry los que hacían los goles. Eh, Nos salvamos por ahí al final de una jugada, por ahí que de pronto hasta nos podían haber hecho un gol ellos. Y después pues, se termina el partido. Pues, lógicamente había la desazón esa de que aún ganando como que se jugó mal. Entonces todo el mundo, como que todo el mundo está esperando que si habíamos ganado 3-0, 3-1 en Cuba, pues este va a ser facilísimo, tremendo, va a ser complicado hacer que no hiciéramos 5 o 6 goles. Bueno, cuando yo llegué a la rueda de prensa, yo recuerdo que los periodistas solamente tenían una pregunta, era ¿por qué hicieron solamente un gol? Entonces yo respondía alguna cosa, mire, esto pasó, no estuvimos finos, o sea que, bueno, entonces, después pasaba otra pregunta, y, ¿por qué no hicieron solamente un gol? Porque entonces ya respondía yo de otra manera, lo mismo, pero de otra manera. Hasta que al final me enojé y ya los dejé. Ya. Ustedes solamente piensan en esto, yo solamente pienso en que ganamos y todas estas cuestiones y pum, los dejé ahí mirándome, ¿no? Y me les salía de la rueda de prensa. Fue una de las poquitas peleas, tuve 2 o 3 peleas con algunos periodistas en los cuales uno decía, bueno, ¿cómo diablos uno puede llevar cómo, es complicadísimo, no es fácil tener una relación en la cual uno de pronto, pues lógicamente Inteligencia ser humano emocional. era difícil, pero bueno, se pudo llevar afortunadamente sin ningún problema después. Afortunadamente después se pudo clasificar. Y después yo recuerdo cuando jugamos un partido contra Canadá, ¿me acuerdo? Ese partido, bueno, ya se daba que por obligación, en ese mismo cuadrangular, por obligación había que jugar a la misma hora que se jugaba en Cuba, porque Cuba jugaba contra, no me acuerdo contra quién era el otro partido, el otro cuadrangular, no recuerdo en este momento cuál era el otro equipo. En todo caso era Canadá, nosotros, Cuba y otro. Entonces teníamos que jugar a la misma hora. Cuba tenía que jugar a una hora determinada, creo que era a las 4 de la tarde de Cuba, pero para que eso se pudiera dar, nosotros teníamos que jugar a la misma hora, pero a la hora, menos horas eran en Honduras, creo que eran las 2 o a las 3 de la tarde. Entonces era obligación jugar a esa hora, porque Cuba tenía que jugar a esa hora. Éramos 8-1. Lo peor de todo para los pobres canadienses en esa época era el Cali a San Pedro. Eso era un infierno para ellos. Entonces, cuando se terminó el partido, después del 8-1, cuando llegó el presidente de la federación, lo agarraron todos los jugadores y lo trajeron para su lado. Diga, venga, ok, desde hoy en adelante, todos los partidos de Honduras de local se van a jugar en San Pedro Sula a las 3 de la tarde. Yo no sé usted qué va a hacer, pero tiene que conseguirse a las 3 de la tarde. Una ventaja comparativa grandísima. Bueno, se jugaron ahí, ya había una ventaja con
ese calor tan grande. Wow, eso era una cosa increíble lo que vivía el martirio de los jugadores de afuera cuando jugaban, primero en San Pedro, que era un complicado todo ese estadio, jugando un estadio que era una cancha que era pesada, muy pesada, y después con el calor. Y después nosotros jugando bien, o sea que, bueno, Sí. una Sí, adversidad grande. yo no sé si fue Rafa Márquez o Jorge Campos, a uno de los jugadores mexicanos, le preguntaron que de los estadios más bravos que él ha jugado, y ellos mencionaron que en San Pedro Sula. Sí, seguramente que sí. Sí. No, es que yo recuerdo la cara de los pobres canadienses en la época y wow, uno decía, Dios, pobrecito, o sea, como que le da cierto, Sí, es que el cierto calor. pesar. Y bueno, y cuando uno sale de San Pedro y viene este frío, se muere del frío acá porque le hace falta el calor. Así que, profe, ya en el proceso usted ha visto mucha gente hablando de líderes, ¿no? Que han pasado de jugadores normales a convertirse en líderes. ¿Qué cosas podemos tomar nosotros de lo que usted ha visto que esa gente tuvo? ¿Qué comportamientos, qué actitudes, qué decisiones toman para convertirse en líderes? Porque volverse un líder como futbolista es lo mismo que volverse un líder como empresario, como doctor. Entonces, a mí me gusta siempre que la gente pueda entender la disposición que tiene esa gente para convertirse en esa persona que se convierte en un líder dentro del área. Es que en esa cuestión de liderazgo es complicado, que puede tener muchos matices. Y sobre todo ahora, yo creo que lo más importante, lo que debe tener un líder, es básicamente tener la humildad necesaria como para saber que ese liderazgo que él ejerce, ese liderazgo que él propone estar como líder, es pensando básicamente en el grupo, no en él. Y es lo más complicado. Entonces ahí es donde está la clave. La clave está en cómo yo puedo sacrificar un montón de cosas, incluso hasta mi titularidad. ¿Sí? Si yo sirvo en determinado momento como un buen suplente, eso puede que ayude a que el equipo esté bien siempre. Y esa clase de liderazgo es complicada, pero es lo más importante. Lo clave en esto es que yo siempre he dicho que cuando uno tiene un buen equipo es porque hay un estado mental puro, un estado mental donde todo el mundo esté tirando para el mismo lado, un estado mental donde incluso hasta las cosas medio complicadas, una lesión de algún jugador, una suspensión de algún otro, hasta le sirve al equipo para algo, porque después uno llamó a alguien diferente y de pronto ese equipo funcionó mejor de alguna manera. Todo como que fluye para que las cosas se den para bien, pero en ese sentido el que más tiene que ayudar en eso es el líder. Los líderes es que, listo, tiremos todos para el mismo lado, tiremos todos para acá. Y lo más importante es la clasificación del objetivo. ¿Cómo conseguir ese objetivo? Y se requiere para eso liberarse de un montón de cosas, liberarse de esos egos, liberarse de esas ganas de protagonismo. En fin, hay muchas cosas en las cuales creo que es vital. Entonces, si hay una característica de un buen líder es que piense mucho más en el objetivo común y no en el individual. Un buen consejo. Bueno, profe, y otra pregunta que le tenía. Cuando se califica el Mundial, bueno, el Mundial ya se sabe que es bastante difícil, pero ¿hay intenciones de la federación de continuar el trabajo? Porque típicamente se llega al Mundial y ahí como que termina el contrato normalmente del entrenador. Después del Mundial, ¿hubo intenciones de la federación de continuar el trabajo? Sí, el que no quería era yo. El que tomé la decisión de no continuarla fui yo. Yo había vivido unas circunstancias en el primer país que dirigí para ir a un mundial fue Ecuador. Y en el 2006, en Alemania, para Alemania. Y se terminó el mundial muy bien, como me fue tan bien, lógicamente había mucha gente que me quería tener. Entonces, por ahí me llamaron de un equipo de México, me llamaron de algunas partes. Y yo tenía como una situación en la cual, una ambivalencia, como que creía que sí, que no, aquello y que lo otro. Entonces estaba dudando mucho. Pero me ganó más el corazón. Un montón de cosas en las cuales casi que yo ya había arreglado con Monarcas de Morelia, me acuerdo. Un día arreglé y al otro día por la mañana temprano ya me dije, no puedo dejar de lado esa situación de Ecuador, me parece que no. Yo por dentro sabía que tenía que ir, por dentro sabía que debía salir, pero
el corazón me ganó y bueno, entonces me quedé en Ecuador. Y me quedé un año más y empecé la eliminatoria del siguiente mundial y empezaron las cosas a funcionar muy regularmente y me tuve que ir. Fui después. Entonces yo cuando terminé la labor en Ecuador, como que dije, no me vuelve a pasar esto. Yo si estoy completamente seguro de que debo dar un paso al costado, ganando algo, mejor así que no perdiendo como estoy perdiendo acá en Ecuador. Entonces, cuando se terminó el Mundial de Brasil, en 2014, yo ya estaba seguro que no iba a seguir. Había dejando un buen sabor de boca. En Ecuador lo dejé, todavía la gente me respeta y me quiere mucho también, pero está esa situación que es como esa manchita. Y entonces no se dio. O sea que de pronto, y decía yo, pronto es mejor que lo llamen a uno después y que esas circunstancias de lo que había vivido bien y no de pronto lo que había vivido mal. Bueno, entonces por esa razón tomé la decisión de no seguir, esperando que me llamaran nuevamente, pero hasta ahora no me han llamado. Bueno, lo que significa que, o sea, habría apertura si suena el teléfono. Claro que ¿Ah? sí. Claro. Porque pues por ahí se escucha que se anda buscando entrenador y podemos tirar el nombre ahí en el sombrero también. Ay, Dios mío, yo creo y ahí es donde uno siempre tiene que ser consciente de algo. Uno siempre, yo creo que uno tiene que ser agradecido en la vida. Y yo soy una persona agradecida por todo lo que a mí me dio Honduras. Incluso hasta para aprender a ser mejor ser humano. Bueno, hay veces en que uno es esto también está cuando uno se vuelve disque famoso, uno se vuelve a veces uno no piensa en eso, en agradecer las cosas. Yo recuerdo dos situaciones en las cuales yo lloré después de haber ocurrido dos cosas. Fueron con dos muertes y hondureños, cuando mataron a Arnold Peralta y cuando se murió Mario García. Verdial. ¿Ah? Mario. Oscar García, Mario García, el lateral García. Ay, yo cuando supe de eso, a mí me dio, pues lógicamente, mucha tristeza. Y lloré. Cuando supe como mataron a Peralta, todavía me dio mucho más tristeza me dio. Pero también lo que más a mí me dolió fue que yo no le agradecí a ellos lo que hicieron por mí, lo que hicieron conmigo. Y desde ahí aprendí que cada vez que yo me pueda encontrar con alguna persona que haya tenido que ver esas vivencias conmigo, yo se lo voy a agradecer. Yo le voy a decir gracias. Gracias por permitirme haber compartido todo esto y gracias por permitirme crecer. Ese es un poco lo que en determinado momento yo siento hoy. Yo agradezco mucho y le agradezco a la gente que me ha hecho crecer. Sí, conmigo se atrevieron a llamarme porque pensaban que yo podía estar y yo respondí, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que me dieron posibilidades y que creyeron y que después me dieron la oportunidad y me apoyaron en todo. Yo lo único que tengo que decir es gracias. ¿Cómo puede agradecer uno? Bueno, el día que vuelva, si tengo que volver, es hacer más todavía que lo que hice. Pero de la manera lo más importante para mí es cada vez que yo me encuentre con un hondureño, pues yo sea capaz de decirle a la persona gracias. Gracias porque usted me dio la oportunidad de ser alguien mejor, aun sea indirectamente, pero eso es el solo vivir en Honduras me hace crecer como ser humano. O sea que eso para mí es vital. ¿Qué parte de todo ese sentimiento de agradecimiento viene de su fe, de su relación con Dios? Yo creo que en eso uno nunca puede dejar de lado esa situación de la espiritualidad. Yo creo que es necesario tener en cuenta eso. Yo soy creyente, sí, pero soy consciente también de algo, de que el hombre que está allá te pone aquí, pues yo no soy de los que cree es que el hombre viene y uno tiene que estar esperando que él siempre le esté dando las cosas. A mí lo más importante es que en ese sentido es casi que estás, no un periodo de prueba, pero sí es tu forma de ser, tu forma de hacer las cosas los que te van a llevar después a conseguir algo. No es que yo te puse ahí y estés esperando sentado en alguna parte a que yo te ayude, absolutamente no. Creo que esa es mi buena relación con Dios. Que yo, si tengo que hacer algo, siempre estoy pensando en hacerlo yo y no pedirle a Dios. Bueno, Él me dio las manos, me dio los pies, me dio la cabeza, me dio el cerebro como para que yo pudiera hacer algo. Y así le agradezco también a Dios. Pues yo le agradezco, profe, haber venido acá y bueno, como hondureño, que me dio una tremenda felicidad, se lo agradezco más, le hablo como un aficionado más. De verdad que dejó muy buena sensación en Honduras. No todo el mundo habla del caballero Suárez, del profesor
que fue un ejemplo para muchos y hasta el sol de hoy se habla muy bien. Y bueno, da la casualidad que el señor Reinaldo Rueda la vez pasada, usted fue su sucesor. Quién sabe si esta vez pasa lo mismo. Ojalá, sería un éxito para el país volver a tener una persona como usted. Pero bueno, uno pone y Dios dispone. Así que vamos a ponerlo ahí en el universo a ver si pasa. Bueno. Pero de último me gustaría que le mande un saludo al pueblo hondureño y le diga lo que usted quiera decirle para cerrar la entrevista. Bueno, a toda la gente de Honduras, a toda la gente que hizo tanto por mí, tengo que agradecer mucho. Y lo más importante para mí, tengo en el corazón guardada una parte de Honduras siempre. Siempre habrá una sonrisa de por medio cada vez que me encuentre con un hondureño. Siempre habrá la sensación de bienestar. Siempre habrán buenos recuerdos. Siempre habrán historias que contar lindas respecto a mis pasajes por Honduras. En cada sitio que estuve, siempre sentí que había una muy buena energía. En cada lugar que llegué, siempre había alegría. En cada conversación que tuve con algún hondureño, siempre había apoyo. Siempre habría alguien que creía en mí. Siempre había alguien que pensaba que podía ayudarle a algo. Nunca hubo egoísmos de ninguna parte y por esa razón yo me entregué totalmente a todo lo que fue. Después siempre habrá algo por hacer mejor. Tengo que pedir perdón en determinado momento si en algún momento a alguien ofendí, a alguien lo traté de mala manera. Siempre pensé que lo que quería hacer era conseguir cosas importantes, no para mí solamente, sino para un lindo país. Y afortunadamente, uno de los mejores momentos que he podido contar en mi vida o tener en mi vida fue esa gran experiencia que tuve en esos 3 o 4 años que viví en Honduras. Muchas gracias. Bueno, señores, la palabra de hoy, agradecimiento. Ya escucharon. Desde una persona tan exitosa como el profe, lo primero que le nace de su corazón es el agradecimiento. Así que con eso cerramos la entrevista y pues como siempre, seguimos, porque hasta el cielo no paramos.